Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Según el reporte de riesgo mundial, Guatemala se encuentra en cuarto lugar entre los países más vulnerables a sufrir las consecuencias de desastres naturales. Esto no necesariamente se debe a que el país presente más eventos de este tipo, sino a la gran cantidad de personas que se encuentran viviendo en la precariedad, la escasa cultura de prevención y la poca capacidad de reacción de las autoridades frente a los eventos naturales. Solo en la temporada de lluvias hasta junio de 2017, un total de 94.266 personas se han visto afectadas. 1.440 han sido evacuadas, 646 albergadas y 463 se encuentran en riesgo. A pesar de los esfuerzos que hacen los equipos de rescate por ayudar a estas personas, es poco lo que se puede hacer cuando la tragedia ya ha golpeado. En el mundo existen países en donde los eventos naturales como terremotos o fuertes lluvias no presentan un riesgo tan grande para la población. En América Latina, países como Chile han demostrado que se pueden sufrir fuertes sismos de hasta 7.7 grados en la escala de Richter, sin tener víctimas mortales. La diferencia es que estos países se han preparado a lo largo de varios años para afrontar estas situaciones. Desde infraestructura adecuada hasta planes de emergencia, la gestión del riesgo ha sido clave para reducir la posibilidad de pérdidas humanas. Debemos aprender de las experiencias de otros países y adaptar estas experiencias a la realidad de nuestro territorio. Los eventos naturales son inevitables y la mayoría impredecibles. Sin embargo, no todos tienen por qué convertirse en desastres con desenlaces fatales. Esta semana en Dimensión, hablaremos con un grupo de expertos en gestión de riesgo, con quienes discutimos sobre los desafíos que enfrenta el país para crear una verdadera política de prevención de riesgos. En lo que va del año ya hemos registrado 2 movimientos sísmicos de gran magnitud y también se han registrado lluvias que han tenido o han provocado inundaciones o derrumbes con trágicas consecuencias humanas. Hoy en Dimensión queremos discutir sobre este tema, sobre el tema de prevención de riesgos, y para ello tenemos a 4 invitados. En primer lugar, al ingeniero Manolo Varías, quien es asesor nacional de respuesta ante desastres de OCHA de Naciones Unidas, a la licenciada Alejandra Giraldo, quien es bombero voluntario, al licenciado David de León, subdirector de comunicación de Conred, y al licenciado Luis Azardo, consultor en seguridad. Muchísimas gracias por estar en Dimensión esta noche. El tema de la prevención del riesgo en Guatemala lleva años discutiéndose. Conred de alguna forma fue un paso importante cuando fue creada y hemos ido avanzando, pero no con la suficiente rapidez, y lo que hemos visto es básicamente que todos los años discutimos el mismo tema, las personas siguen estando en alto riesgo, hay factores que nos siguen influyendo en Guatemala y pareciera que no nos estamos moviendo a la velocidad que se necesita. ¿Por qué estamos estancados, por decirlo de alguna forma, en este tema? Licenciado, empecemos con usted. Bueno, primero, el problema cultural que tenemos en Guatemala es bastante profundo. Lo vemos desde los estudios, o sea, no hay carreras aquí en Guatemala que se dediquen a algo relacionado a eso, sino que hay cosas periféricas, científicas, geología, sismología, cosas de esa naturaleza, pero no hay nada que nos pueda proveer insumos. No hay investigación, la legislación es pobre o es deficiente. A Conred no se le ha dado la importancia que tiene por el nivel jerárquico que tiene a nivel legal. ¿Qué nivel jerárquico tiene? Para que lo comprendamos. Bueno, digamos que en la estructura se desprende realmente de un reglamento. O sea, de ahí surge Conred, y a partir de ese momento, pues pensemos que antes, cuando arrancó el Comité Nacional de Emergencia después del terremoto, fue evolucionando y de ahí surgió este reglamento y de ahí partió. Entonces, Conred se integra en realidad de distintas entidades y tiene la Secretaría Ejecutiva, que es la que toma las decisiones, la que organiza y la que administra los recursos para poder llevar toda esta información y toda la prevención a distintas partes del país. Entonces, cuando vemos eso, Conred en realidad está debajo de las demás entidades y puede recibir instrucciones de estas.
O sea, no tiene un nivel jerárquico de la misma naturaleza o superior que pueda tomar decisiones al momento de una emergencia grande. Licenciado, en Conred, ¿cómo ven la evolución que ha tenido la institución como tal y qué tan empoderada se siente la institución? Bueno, creo que los eventos que se han presentado en los últimos años han generado que se vea a Conred, podríamos decir esto ha cambiado en los últimos 2 años, 3 años, como una institución que el tema directamente es asesorar en temas de reducción de desastres a las autoridades y al mismo tiempo fomentar esa cultura con la población. Lo que pasa, creo que muchas veces la población acá en Guatemala tendemos a olvidar muy rápido los eventos que se han presentado. Y si nos vemos históricamente a toda esa parte del hecho de que trasladaron a las capitales de Guatemala, todo fueron por desastres como tal. Entonces, lo que se necesita en este caso es, y lo que Conred ha estado trabajando es en poder realizar cambios a reformar a la ley que tiene actualmente. Hay procesos que iniciaron desde el año pasado y que se mantienen con seguimiento a nivel sectorial, porque lo que se busca es la opinión de todos los sectores, pero creemos más que todo en el hecho de fomentar la cultura de prevención. Los eventos que se han presentado 3 años para atrás han generado también mayor conciencia en autoridades a nivel municipal, pero aún está pendiente y es parte de lo que se ha construido también en los últimos años. Vemos cómo diariamente crecen o se instalan más asentamientos en áreas donde no se debe, se autorizan construcciones en áreas cercanas a ríos, por ejemplo, y cuando se tiene una lluvia bastante fuerte como las que se han presentado durante este año, tenemos el problema de las inundaciones. Hemos invadido terrenos o hemos realizado, por ejemplo, deforestación en otros puntos, entonces tenemos los deslizamientos. En fin, hay una serie de problemas que se han generado y que muchas veces las personas pueden pensar, nuevamente tenemos que estar hablando de desastres, pero ese nuevamente no va a cambiar hasta que nosotros, toda la población, se incluya en participar más en la prevención de desastres. El hecho de tirar la basura en la calle, por ejemplo, solo con eso ya estoy generando un desastre, una inundación o problemas que se puedan presentar cerca de donde vivo. ¿La figura de Conred como un ente asesor es la correcta en términos de la forma en que se ve estas instituciones a nivel internacional, ingeniero, o tiene que cambiar? Sí, yo pienso que tiene que cambiar, tiene que ir más allá y no solamente un ente coordinador. El asunto como bien dice David, el asunto del riesgo pareciera ser un hoyo negro. Cuando hacemos el análisis en países como Guatemala, invariablemente llegamos a los factores de pobreza, desigualdad y de subdesarrollo, ¿verdad? ¿Cómo podemos esperar cambiar la situación de riesgo en un país donde el 60% de la población sigue siendo pobre? Pero puede ser pobre viviendo en un área en donde, por ejemplo, no esté sujeto a inundaciones, no esté sujeto a deslaves, no necesariamente... Yo creo que no. Lamentablemente en Guatemala la pobreza está ligada a la falta de oportunidad y a ser en la fila de oportunidades el último en la fila. El tema del riesgo es un asunto de muchas aristas. En mi personal punto de vista, el primero es que las instituciones todas tienen que hacer su trabajo como debe ser, es lo que dice David. Si seguimos autorizando esas construcciones que usted menciona, las autoriza alguien. Es que la gente quiere vivir ahí, pero si la institución que debe hacer su trabajo en no permitirles vivir ahí hiciera su trabajo, entonces no se dieran estos casos. Entonces, por un lado, el que las instituciones del gobierno hagan bien su trabajo, medio ambiente, municipalidades, los códigos de construcción, el ordenamiento territorial, el Ministerio de Comunicaciones. Se nos está cayendo a pedazos la carretera del Atlántico y aparentemente era una carretera construida con fondos internacionales. Entonces, que no tiene más de 10 años. Que no, apenas la están ampliando ahorita en su último tramo. Entonces, la primera parte de todo este enredo es que las instituciones hagan bien su trabajo. Esa es la diferencia con países desarrollados. Los países desarrollados no tienen una estructura de reducción de riesgo porque el riesgo lo reduce el gobierno haciendo bien su trabajo. Y la otra parte, pues en nuestro caso yo creo que es ir un poco más allá de ser una coordinadora, es fomentar cambios de actitud, cambios de conocimiento, es presionar un poco a los actores gubernamentales que tienen que hacer su trabajo, es educar e informar a la población, es una serie de mecanismos. Licenciada, en el caso de ustedes que son, no sé si me equivoco, pero reactivos en el sentido de que lo que van a hacer es básicamente cuando ya pasó un desastre actuar.
¿Cómo han visto, cómo ha evolucionado la cultura, digamos, o los eventos que se han presentado en Guatemala? ¿Hemos aumentado ese tipo de eventos o no? ¿Cuál es la visión de bomberos voluntarios? Bueno, de hecho sí han aumentado, pero nosotros actuamos también antes, ¿verdad? Porque nosotros también nos encargamos de educar a la población, de pues decirles por lo menos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Es como dice acá David, es educar a la gente, ¿verdad? Desde tirar la basura, es tan simple como los niños cuando van en el bus, ¿verdad? Tiran basura. Y eso viene de la casa propiamente. Entonces, en el hogar lo tienen que educar y nosotros nos encargamos de Perdón, cuando decimos que se tira la basura es porque después va a tapar ciertos drenajes y entonces va a provocar una inundación, sí. Solo para que lo tengamos claro. Sí. Es porque tapa algún desagüe, entonces es por eso las inundaciones. Entonces, desde ahí debemos de empezar, ¿verdad? Nosotros vamos a colegios, vamos a empresas, pero realmente las casas o las familias, los núcleos familiares, es donde empieza la educación y nosotros no nos encargamos del núcleo familiar, pero sería bueno también empezar a dar capacitaciones para los núcleos familiares, ¿verdad? Cuando uno ve que en Guatemala han pasado todos estos desastres, como bien lo decía el licenciado de León, en donde prácticamente la ciudad capital fue trasladada por un evento, un desastre natural, y hemos tenido a lo largo de nuestra historia varios terremotos, tenemos problemas con los volcanes, o sea, estamos realmente en una situación pareciera bastante vulnerable, y de hecho en el caso de Guatemala se le considera, si uno considera el tema del cambio climático, como el 9º país con mayor riesgo al cambio climático si se consideran los eventos entre 1996 y el 2015. Ante eso, más allá de la cultura, uno debería ver una actuación más contundente por parte de las autoridades y no lo estamos viendo. Pero quisiera discutir esto, ya se nos terminó el tiempo en este segmento y lo planteo para retomarlo en el segmento siguiente. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando del tema de prevención de desastres. Decía, y ya lo habían señalado ustedes, el tema de lo que ha sucedido en Guatemala en los últimos 300 años o más incluso, y sin embargo no aprendemos la lección, pero más allá de que la ciudadanía esté educada, es también un tema de Estado. Y si nosotros estamos considerados como un país de alto riesgo por todas las vulnerabilidades que tenemos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer de forma contundente para poderlo solucionar? Porque estamos hablando que incluso hace algunos años Conred decía de que una proporción bien grande de la población estaba en riesgo, por ejemplo, de inundaciones o de deslaves, pero estamos hablando de millones de personas. Ese escenario no nos lo complica. Ingeniero. La pieza fundamental en todo este rompecabezas es, a mi juicio, necesitamos entender más el riesgo. Y ahí juegan un papel importante las universidades, el sector académico. Esto es como un asunto médico. Si el médico no nos hace los exámenes adecuados, no diagnostica bien la enfermedad, es un poco complicado que pueda dar la receta adecuada. El riesgo es igual. Primero tenemos que entenderlo, cómo funciona, cuál es el fenómeno que dispara el desastre, cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen las personas que reciben ese fenómeno, no solo por exposición, por estar ahí, pero también por otros factores socioeconómicos. Cuando entendemos esas relaciones, entonces seremos capaces de formular una estrategia de reducción de riesgo acorde a ese riesgo. Pero aquí a veces, me temo decirlo, empezamos al revés, empezamos a intentar implementar las acciones, vamos a hacer preparación, vamos a mitigar, vamos a educar, pero a veces no tenemos completa la película. Entonces, a mi juicio, el primer paso que debemos terminar de afinar es el tema de conocer el riesgo, entenderlo. Y eso le agregaría el tema de los recursos. O sea, ni siquiera sabemos cuántos recursos realmente necesitamos. Sabemos que tenemos muy pocos. O sea, si contabilizamos la cantidad de bomberos, unidades de emergencia, estaciones de bomberos y personal que atiende emergencias que no son bomberos, o sea, Cruz Roja y otras entidades que colaboran,
nos damos cuenta que es bastante reducido. O sea, no podemos ni siquiera saber cuánto es realmente lo que necesitamos. No sabemos qué tipo de recursos y a eso lo deberíamos de agregar, por ejemplo, en las entidades gubernamentales. Si hablamos del Ministerio Público, el Ministerio Público ni siquiera tiene una entidad encargada de perseguir, digamos que si hay algún tipo de falta de delito relacionado a desastres. O sea, no hay absolutamente nada. En un país altamente sísmico, con tantos desastres a los que estamos expuestos, si agarramos ejemplos como Japón u otros países similares, vemos que ellos tienen una estructura orgánica que está amarrada y está diseñada precisamente para enfrentar desastres. O sea, solo por poner un ejemplo, allá todas las entidades de emergencia dependen del Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Telecomunicaciones son los que rigen toda la comunicación y todas las telecomunicaciones a nivel de país. Entonces ellos pueden administrar, saber qué flujo de información va para tal lado, pueden obtener información. Obviamente todo esto es dentro de su legislación, pero ellos al final de cuentas tienen un montón de recursos informativos a su disposición para poder tomar las decisiones adecuadas. Aquí, si venimos a este lado, no solo no tenemos leyes, sino que ni siquiera, como dice Manuel, o sea, ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos, pues. Licenciado. Pero nosotros nos basamos en lo que está rigiendo a nivel internacional, lo que nos marca el marco de acción de Sendai, por ejemplo, 2015-2030, en donde mencionan una de las 4 prioridades, por ejemplo, del marco es el conocimiento del riesgo. Si no conocemos qué es lo que puede presentarse y las condiciones en las que me encuentro, no vamos a poder pues, tener una reducción en el impacto de los desastres o de los fenómenos que se van a presentar. Otro es el tema del fortalecimiento de la gobernabilidad. Es importante que las autoridades a nivel municipal o que todas las autoridades en sí del Estado como tal conozcan sobre esa condición y vean la necesidad. Creo que acá en el caso de Guatemala igual es parte de lo que la población todos los días pues está preocupada, es conseguir, por ejemplo, si no tiene trabajo, un trabajo, algo para comer. Entonces también el tema de la gestión de riesgo tiene que ser un tema vinculante, así como se ve en esa parte, o que las autoridades pues tengan ese tipo de fortalecimiento. Otro es el tema de la inversión, por ejemplo, en temas de reducción de desastre, tener el recurso necesario, tener todo podríamos decir, un inventario de los recursos que se tienen y que se tengan pues listos estos para tener cualquier situación. Y la otra es tener también todos los planes, tanto de respuesta como de recuperación, porque sabemos que en el caso de Guatemala un evento nos va a afectar. Tenemos, lo mencionaba bien, una erupción de un volcán, un evento sísmico como los que se han presentado también, la temporada de lluvias, y si a eso le agregamos que ahora tenemos granizadas también en algunas regiones del occidente del país. Entonces son varios factores que se tienen que tomar en cuenta, pero lo principal es el conocimiento del riesgo y nos basamos a los análisis que se han realizado a nivel internacional y que en el caso de Guatemala también los hemos adoptado. Pero lo que uno ve, por ejemplo, con lo que sucedió con el Cambrai, que es básicamente que era una advertencia que en este caso emitió Conred, por ejemplo, y nunca se cumplió. Uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso hoy en día de lo que está sucediendo en el Puente Belice, que digamos también es una situación de riesgo para muchas personas y sin embargo pareciera que se tiran la responsabilidad entre distintas instituciones, Ministerio de Comunicaciones o la municipalidad, de quién es la responsabilidad. Pareciera que no tenemos o no logramos un ente centralizado que de verdad pueda poner en orden, digamos, la situación de riesgo y tenga la suficiente fuerza para decir esto es lo que se tiene que hacer, ya con el conocimiento del caso, digamos. Licenciada. Bueno, yo creería que tenemos que tener en conjunto ahora, darle apoyo a Conred para que ellos sean el ente que dirija todo esto, ¿verdad? Que nosotros, pues ellos den las directrices y se cumplan, porque el problema es que no se cumple lo que se dice. O sea, se dice y se queda en el aire, pero entonces ellos necesitan apoyo de autoridades municipales para que para lo que se diga se cumpla y no se quede en el aire para que no pasen estos desastres. ¿Y la ley está en esa dirección?
el cambio de ley, perdón, o la propuesta de ley. Según lo que entiendo, sí está apuntando a ese cambio sustancial, no solo estructuralmente como institución, sino también hacia afuera, digamos, tener ese impacto. Recordemos que como lo decía al principio, el riesgo tiene diversas facetas. Académicamente se sabe que podemos hacer reducción de riesgo reactivo, que es la que hemos mencionado, la respuesta, tener los planes, los inventarios. También podemos hacer reducción de riesgo correctivo. Es como el puente Belice, ya está construido, está presentando problemas, entonces hay que corregirlos. Pero también podemos hacer gestión de riesgo preventiva. Eso es lo que está por venir. De aquí en adelante debería haber una forma de decir, de aquí en adelante no podemos seguir construyendo más riesgo. Y entonces con Red, y creo que la ley va en ese sentido, es el director de la orquesta, eso que usted dice. Si está pasando algo, intentar poner en la misma mesa las instituciones que tienen el mandato y los recursos y el personal para hacer ese trabajo. Conred tiene que tener ese papel de asesor del director de la orquesta. Y como dice la colega, que se cumpla, que realmente tenga ese peso. Y la ley creo que le va a intentar dar una jerarquía institucional más alta que la que tiene ahorita. Y en el caso del... ¿Sí? Y yo a eso le agregaría también que hay algo fundamental, y es que de lo que he visto en otros países, algo que nos hace falta y que ni siquiera estamos pensando en tener es un centro de investigación académico, donde haya varios profesionales estudiando precisamente este tipo de fenómenos, para que obviamente Conred y bomberos voluntarios municipales, quien sea, pueda obtener información precisa al momento de tomar decisiones, porque pues al momento de una emergencia, cuando estamos reaccionando en una situación grave, hay decisiones colegiadas donde hay profesionales de distintas ramas aportando en ese momento, pero no existe documentos, no existen estudios previos que nos puedan decir, miren, esto lo podemos hacer de esta forma y durante los últimos 10 años ha ocurrido esto, entonces la mejor decisión es tal. Sino que hoy nos vamos muchas veces por instinto y por la expertise de cada quien a tomar decisiones en momentos críticos. O basarnos en estudios que han hecho otras instituciones a nivel internacional, o el apoyo que puedan dar organismos internacionales, pero no hay responsabilidad interna. ¿Quién debería asumirlo? ¿Las universidades? ¿El gobierno? Yo creo que es un trabajo en conjunto entre universidades, entidades relacionadas y gobierno. O sea, eso necesitamos recursos, o sea, se necesitan recursos para eso. Se necesita, obviamente, abrir espacios académicos donde la gente pueda estudiar ramas que son, obviamente, de beneficio para esos centros de investigación y, obviamente, pues, el recurso humano, pues. Deberíamos, lo que sucedió en el Cambrai ha sentado, no sé si es mi percepción, un precedente en cuanto a persecución penal. Habíamos tenido en algún momento de nuestra historia una persecución penal en contra de un funcionario porque no cumplió lo que tenía que hacer en cuanto a prevención de riesgos. Ese es el camino que tenemos que tomar también, de decir, quien no cumpla su función en prevención de riesgos, pues tiene que afrontar cierta consecuencia penal, porque obviamente puso en riesgo la vida de las personas. ¿Qué opinan de eso? Yo creería que sí, porque o sea, la decisión de él es la que vela por estas vías. Pues, o sea, si no puede vender el pedazo donde está propenso a cualquier riesgo, porque Conred ya lo dijo, porque el gobierno dijo que no se podía, pero igualmente hace esta ejecución, o sea, él es el que tiene la responsabilidad, el peso de la ley sobre él, pienso yo. Yo pongo el ejemplo la torre que se quemó en Londres. Ya, si vemos ese incendio, hubo un funcionario que no tomó las decisiones correctas y está siendo perseguido penalmente. O sea, aquí cualquiera puede tomar decisiones que afectan la vida de muchas personas y si pasa algo malo, se lavan las manos y no hay ningún problema. O sea, ahí está tranquilo en su casa. Sí, fue el primer, podríamos decir, precedente que se tuvo, el seguimiento penal contra las autoridades en Santa Catarina Pinula. Sí lo vemos como algo fundamental porque al final no es un juego, es una decisión. Autorizar, por ejemplo, un sector para construir en donde se puede registrar un deslizamiento, por ejemplo. Y adicional a todo esto hay procesos que también las autoridades municipales podrían realizar. Por ejemplo, si es un área en donde pueden presentarse inundaciones, podría trabajarse en hacerse, no sé, algún parque o se puede recuperar un sector
siempre y cuando haciendo la salvedad de que es un área o un punto en riesgo que en determinado momento no se podría utilizar, por ejemplo. Pero sí hay varias formas y creemos que sí es importante tomar las consideraciones y poder tener responsables ante los eventos que se puedan presentar. Y en ese sentido, licenciado, ustedes como Conred tienen mapeado a nivel nacional aquellas áreas en las cuales se puede construir y son habitables o no. Se tienen mapas, por ejemplo, de amenaza de deslizamientos e inundaciones a nivel nacional. Y esto es lo que se entregó desde el año pasado a las autoridades a nivel municipal. ¿Por qué? Porque era importante que las autoridades a nivel municipal tengan estos mapas. Y actualmente estamos trabajando con una plataforma también que es a nivel mundial, pero en el caso de Guatemala también tiene 29 indicadores que se le conoce como el informe de riesgo, que se tiene a nivel municipal también. Y ahí va vinculado el tema de vulnerabilidades, también el tema de la falta de respuesta institucional, pero también temas de seguridad, de salud, que ese está disponible también en la página web de Conred para los análisis, y hay toda una base científica en lo que se basaron en los análisis que se han trabajado. En el caso de Latinoamérica solo lo tiene Colombia y Guatemala. Colombia muy específicamente por los problemas que tienen ellos del tema de lo que se ha estado presentando, por ejemplo, la búsqueda de la paz ahora. Pues. En el caso de Guatemala son diferentes estos 29 indicadores que también sirven de referencia, pero los mapas sí se tienen y se tienen identificados también en todos esos ¿Y se le ha dado a todas las municipalidades? Las municipalidades conocen todo esto y es algo lo que cada 4 años al tener cambios, por ejemplo, de gobierno, y es una de las vulnerabilidades que nosotros vemos, el tema de la vulnerabilidad política, porque muchas veces el alcalde nuevo no quiere dar seguimiento a lo que el alcalde anterior estaba haciendo, entonces ahí se rompe ese proceso y hay que volver a llegar, hay que volver a hacer un proceso de capacitación y, en fin, lo que se busca es que se tenga esos mapas para la toma de decisiones, incluso para la misma habilitación o autorización en áreas de construcción. Pero adicional a todo eso debería existir un proceso de fortalecimiento a nivel municipal en donde, por ejemplo, puedan tener ya una unidad de gestión de riesgo a nivel municipal y que, de acuerdo con la ley de Conred actual, existen las coordinadoras municipales, departamentales y a nivel local también, pero a un nivel municipal se podría tener un equipo especialista de ingenieros, geólogos, por ejemplo, arquitectos que lleguen al lugar para antes de poder dar una autorización se tenga un estudio por parte de ellos también. Nos ha terminado el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al tercer segmento del programa de esta noche hablando sobre prevención de riesgos. Hay un video que está circulando ahí y quisiera que pudiéramos hacer un comentario al respecto, en donde lo que prevé es de que vamos a tener un fuerte terremoto en el segundo semestre de este año. Por supuesto, ya hemos tenido 2 movimientos telúricos y la gente está nerviosa, está de alguna forma preocupada. ¿Hasta qué punto podemos nosotros, como seres humanos, predecir un terremoto, cuándo va a ocurrir? ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de información, si se quiere decir, dentro de la población? ¿Quién quiere opinar, licenciado? Bueno, yo no lo llamaría información, sino mala información. No me voy a referir específicamente a la persona. Información como esta ha surgido a través de todo el tiempo. O sea, si nos vamos para atrás, podemos hablar del Triángulo de la Vida. O sea, siempre ha habido información de esa naturaleza y es que... y el Triángulo de la Vida no está reconocido ni es correcto. O sea, solo para aclarar eso y aprovechando la oportunidad, el problema con el Triángulo de la Vida es que te dice que te vayas al lado de algo donde te puedes proteger, y el problema es que muchas veces los sismos, y sobre todo en nuestras áreas, las cosas que te pueden lesionar son las que salen volando, y entonces al estar a un lado y no debajo, pues obviamente te caen encima y te puedes lesionar. Pero información como esta ha surgido a través del tiempo, y el problema es que la gente obviamente lo cree porque está ávida de recibir información al respecto. Información hay. Vamos al portal de Conred y ahí encontramos abundante información. El problema es que en las escuelas, en los centros de trabajo, en nuestras casas,
no estamos acostumbrados, o sea, nuestra parte cultural de prevención y educación de seguridad no ha llegado a tal punto de que nosotros lo tomemos como parte de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos información o carecemos de información científica, viene una situación de esta naturaleza y la gente obviamente lo puede creer. Yo quisiera iniciar diciendo categóricamente que hoy por hoy es imposible predecir un terremoto con la exactitud que este video lo dice. Podemos imaginarnos, hay grandes equipos científicos en el mundo haciendo este intento desde hace mucho tiempo y no lo han logrado, ¿verdad? Entonces ese sería el primer mensaje. Categóricamente no es posible predecir un terremoto. El tema del video, es importante resaltar que investigar, proponer teorías y trabajar sobre ellas es importante, lo acabamos de decir en el segmento anterior, porque eso nos permite conocer el riesgo. Pero también es muy importante, tal vez más importante, que los resultados de esas investigaciones se validen, se sometan al escrutinio de los equipos científicos antes de sacarlos a la luz pública. Y me parece que esta información de esta persona todavía no ha sufrido ese escrutinio. El método científico es bien claro en decir que antes de socializar una información científica tiene que ser validada por los propios miembros de esa comunidad científica y este no es el caso. El video yo lo vi a detalle, me interesó mucho, es mi profesión y me parece que está muy alejado de la realidad, ¿verdad? La parte informativa al inicio, donde explica cómo suceden los terremotos, cómo se mueven las placas tectónicas, cómo sucede la deformación y la ruptura de una falla, está muy bien informativamente, pero la parte del análisis, donde ya empieza a incluir las variables en una ecuación, etcétera, me parece que ya contradicen incluso la primera parte informativa que la persona había dado. Así que yo en lo personal, como esto es una recomendación individual, las instituciones que les toca harán su pronunciamiento seguramente en su momento, pero en lo individual yo pienso que es una desinformación más que una información. Desde Conred, ¿cómo lo ven? Bueno, desde Conred lo vemos y respetamos los puntos de vista de cada una de las personas, porque así como esta persona en algún momento pues, da a conocer esta información que no ha sido consensuada, no ha sido... si partimos desde el hecho que a nivel internacional ni los mismos japoneses, por ejemplo, han podido determinar cuándo va a ocurrir con ellos un evento sísmico, nuestro punto de vista es respetar las opiniones siempre de todas las personas, conocerlas, pero más allá también el tema del análisis correspondiente. Pues nosotros, en el caso de Conred, creo que lo vemos de esa manera, sabemos perfectamente que en cualquier momento puede ocurrir un evento sísmico. Si hablamos en los próximos 6 meses, va a volver a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Eso es lo que no sabemos y es ahí el factor de preparación. Y voy mucho al tema de cuándo es que se presentan ese tipo de mala información, porque si lo vemos a través de redes sociales, esto se viraliza. Las personas, como han ocurrido 2 eventos sísmicos bastante fuertes, ya le toman en cuenta creyendo que sí es algo real lo que se está presentando, pero es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque esto, si no se maneja de una mejor manera, o por ejemplo, si esta persona publicó este video, podría generar que muchas personas entren en un estado de pánico, sí, incluso sabemos de que en cualquier momento puede temblar, que va a ocurrir en la noche o en la madrugada. Esos son factores que se tienen que también tomar en cuenta. Pero sí, nosotros desde el punto de vista respetamos las opiniones de las personas, pero sí, eso está... ¿Y harán algún comunicado oficial al mismo? Se está trabajando en un comunicado conjuntamente con INSIBUME, porque es nuestra parte científica y en base a lo que nosotros trabajamos es la información científica de este cuerpo. Pero ya que estamos en el tema digamos, la posibilidad de un terremoto en Guatemala, ¿qué tanto ya hemos tenido algunos, digamos, en San Marcos de forma regular, digamos, lamentablemente, y si han tenido efectos? Ha afectado la vida de muchas familias, muchos han perdido sus casas, incluso la vida. ¿Qué escenario se podría presentar en el caso de un sismo de la magnitud de la que se tuvo en 1976? ¿Hemos evolucionado algo? ¿Habría tal nivel de mortandad como hubo en ese entonces, que entiendo que fueron más de 20,000 o 23,000 personas quienes fallecieron? Y la posibilidad también, que en el caso de Guatemala no se ha dado, pero hasta donde yo sé,
de un tsunami, por ejemplo, que pudiera afectar las costas del Pacífico o el Atlántico. Ahí hay una cantidad enorme de personas viviendo. ¿Cuál es el escenario ante eso? ¿Se ha planteado? No sé quién quiere responder. Primero, dividir un poquito. El terremoto del 76 fue generado en la zona de falla del Motagua, ¿verdad? Y esa zona no va a generarnos un tsunami. Si el foco sísmico fuera nuevamente en esa zona, que suele provocar terremotos de magnitud moderada o fuerte, pero muy superficiales, que eso es la clave. Cuando un terremoto, un sismo más bien, es muy superficial, la intensidad que se va a sentir en la superficie es más fuerte. Si ese fuera el caso, yo lamentablemente, y volvemos al tema del conocimiento del riesgo, lo que te voy a decir no es porque lo leí en un estudio, porque no lo hay, pero con lo que podemos tomar de diversas fuentes, más un poco de experiencia, yo creería lamentablemente que al menos en la zona metropolitana sí sería un escenario muy fuerte. Principalmente porque en aquel tiempo no había tanta gente viviendo en asentamientos precarios. Hoy creo que ya vamos casi rondando 1 millón de personas viviendo en esas zonas. Si el sismo fuera en una época como hoy, en donde ya se dice que el 80% del suelo está saturado, entonces una vibración sísmica provocaría mayor movimiento de laderas, que es donde está viviendo lamentablemente estas personas. Posiblemente en edificaciones grandes como condominios, edificios, centros comerciales, el efecto no sería tan fuerte. ¿Por qué razón? Porque estas construcciones sí han sido construidas en base a los códigos muy estrictos de construcción. El problema es cuando ya vamos a vivienda popular y vivienda precaria. Ahí sí tendríamos muchos problemas. Hoy ya no tenemos construcciones de adobe, tanto como en el 76, hoy tenemos de mampostería. Pero el problema es que hoy tenemos una mampostería abusada. Tenemos casas de 4 niveles en un asentamiento precario. Tenemos casas de 4 niveles sin las normas de construcción. Entonces, ese es el grave problema. Yo pienso que para un terremoto de ese tipo, sí tendríamos un escenario muy fuerte en la zona metropolitana. Ahora, los sismos de subducción en el Pacífico tienen la ventaja, llamémosle así, que aunque son fuertes, son muy profundos. Por ejemplo, el del 13 de junio fue a 100 kilómetros de profundidad. Entonces, mientras las ondas sísmicas llegan a la superficie, se disipan. Aunque históricamente hemos tenido terremotos de subducción que han destruido Xela o la antigua Guatemala. Pero yo creo que es importante tener esos escenarios, pero igual, no los conocemos a cabalidad. Y ciertamente, a pesar de que se ha dado históricamente o no hemos tenido, digamos, un tsunami, la posibilidad existe de todas formas, no se puede descartar del todo. Y eso, ante toda la población que vive en la costa sur, pues sí presenta un escenario muy complicado. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento, continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre prevención de riesgos. Quisiera que siguiéramos discutiendo sobre, digamos, esa posibilidad que se pueda dar en la costa sur o en la costa norte, no sé, de un tsunami. Nosotros nunca hemos afrontado eso. ¿Cuál sería el escenario que pudiéramos tener? Si es probable, si es posible, licenciado. Bueno, el escenario, obviamente como no tenemos un punto de referencia en esta región, simplemente podemos suponer qué es lo que podría ocurrir. En realidad el tipo de construcción, la forma como está la infraestructura en toda la parte sur de nuestro país es bastante débil y una situación de esa naturaleza causaría un caos espantoso. Pues. ¿Cuántos kilómetros se puede adentrar el mar? Eso sí sería muy difícil establecerlo. O sea, no hay estudios, pues no hay absolutamente nada en lo que nosotros podamos utilizar como para decir el posible escenario es tal. O sea, no tenemos información al respecto. Creo que Insibume tiene reporte en 1902 en Ocó, San Marcos, de un evento de tsunami. Creo que no ha abarcado también o determinado qué tanto el mar pudo haber ingresado en esta región, pero Nicaragua también lo tuvo en 1994, si no estoy mal, parte de un tsunami también.
y se podría presentar en la región del Pacífico. Claro, tiene que darse unas condiciones que se puedan presentar directamente, pero como decía Manolo, los eventos sísmicos en este punto son a una mayor profundidad, en donde si fuese tal vez algo más superficial podría generar, pero es parte de lo que se tendría que analizar al momento de emitir un aviso o una alerta de tsunami como tal. Por lo que entiendo, hasta el momento es un escenario en el cual ni siquiera se podrían tener planes incluso de evacuación, porque digamos, si uno ve Chile, por ejemplo, que ellos sí han tenido tsunamis, ellos sí constantemente tienen pues ejercicios de evacuación con las personas, por lo menos en Valparaíso o Viña del Mar, en donde suben, digamos, a las montañas, pero nosotros ese tipo de ejercicios aquí en Guatemala no los realizamos. La verdad es que ni siquiera tendríamos a dónde subir a la gente. Sí, Por supuesto, digamos nuestra... Es más planicie. Con los tsunamis hay que diferenciar dos puntos de vista. Uno es si la zona es generadora de tsunami, ¿verdad? Y entonces de aquí, de estas costas, el tsunami se va a mover hacia otro lado. Parece que esta zona nuestra del Pacífico no es generadora de tsunamis porque los movimientos de la subducción nuestra es de hundimiento de la placa bajo la otra. Mientras que el tsunami lo que necesita es que una placa se levante en relación a la otra para que con ese levantamiento levante una columna de agua y la lance como una ola. Entonces aparentemente no somos muy generadores de tsunamis. La otra fase es si vamos a recibir un tsunami, ¿verdad? Que es lo que has estado preguntando. Y sí hay algunos indicios históricos de que han llegado pequeños tsunamis, afortunadamente no han sido tan grandes. Aparentemente, según lo que he leído yo sobre este tema, nosotros tendríamos el riesgo que nos pueda llegar un tsunami desde las costas de Alaska, ¿verdad? Ya en el noroccidente de Norteamérica, y que pudiera venir un tsunami, digámosle, de cierta forma un tsunami lateral, ¿verdad? Un tsunami, por ejemplo, como el de Sri Lanka en el 2004, fue un tsunami frontal, pues por eso fue una pared de agua la que se murieron más de enfrente. 200,000 personas. Murieron, sí, miles y miles de personas. Parece que ese no sería el caso de Guatemala. No tenemos una zona generadora en el otro lado del Pacífico que nos podría llegar hasta acá. Pero eso parece, no tenemos una confirmación a ciencia cierta. Y desde bomberos voluntarios, ante este escenario, digamos, que nos planteaba de un terremoto en el cual pudiera generar, digamos, una situación muy grave, incluso en la ciudad capital, ¿están preparados institucionalmente? Institucionalmente estamos preparados, o sea, no al 100%, pero estamos preparados pues, para cualquier evento, ¿verdad? Nosotros en esa situación somos la primera respuesta, pues estamos capacitados realmente para cualquier escenario que esté así. Sin embargo, como decíamos antes, ¿verdad? Los recursos, el personal, o sea, tenemos personal, pero no sabemos cuánto personal vamos a necesitar para esta situación. Por ejemplo, en Cambrai tuvimos personal de todas las entidades y de todas las instituciones, gracias. Incluso a nivel internacional. Internacional, pero esto no fue en el momento, esto fue más, o sea, posterior. Más tardío, exacto. Entonces sí estamos preparados. De hecho, pues estamos capacitando también a la gente, ¿verdad? Como le decía desde un principio, escuelas, pues empresas, para poder trabajar en conjunto. ¿Sí? Bueno, en el caso de Conred, lo que se ha hecho mucho es trabajar con todas las instituciones en los preparativos, planes que se tengan. Incluso creo que, visualizando un escenario como el que planteaba el ingeniero, digamos, con 1 millón de personas viviendo prácticamente en asentamientos y en una situación muy vulnerable, porque sí, podría ser una mortandad. Sí, es una condición que se trabaja con las autoridades, tomando en cuenta los escenarios posibles que se puedan tener. Sabemos de la condición en la que tenemos. Si tuviéramos un evento como el que ocurrió en 1976, sí sería un escenario bastante difícil, podríamos decirlo de esa manera. Con la mayor cantidad de más de 23,000 fallecidos, consideraríamos que pueda presentarse, tomando en cuenta las condiciones como hemos construido, cómo hemos avanzado y cómo esto se está presentando. Pero el enfoque tiene que ir más que todo a nivel de educación en los centros escolares, por ejemplo, y no pensar que el hecho de que les voy a hablar a una persona de preparación sobre eventos sísmicos que estoy fomentando o estoy generando algún tipo de
podríamos decir, alarma en las personas. No es esto, es tener el panorama claro, saber qué puede ocurrir mientras estén en la escuela, que mientras estén en su casa, pero también que los niños conozcan y sepan qué hacer. Con el tema de los tsunamis, por ejemplo, sí hay algunas organizaciones que han trabajado el tema de capacitación, ha sido más que todo en el área del Caribe, del Atlántico, pero actualmente hay un acercamiento también ya con el INGUAT para pedir a todos los hoteles que tengan sus planes de respuesta, incluido todo el tema de condiciones de tsunamis que se puedan tener en el país. Creemos importante el tema de la preparación, el involucramiento de todas las instituciones, todas las personas también. Las instituciones podemos tener todos los planes, podemos saber qué hacer, cómo sigue, cuál es el mecanismo de ayuda internacional, por ejemplo, pero es necesario que la población también se incluya, que conozca sobre esto y no que solo sea un ente que solo está viendo cómo está sucediendo, sino que participe. Y para eso también se pueden conformar coordinadoras locales, así como se han hecho en las comunidades, en diferentes zonas o colonias, por ejemplo, se pueden tener. Poner un ejemplo como lo que se tiene en Estados Unidos en este caso, por ejemplo, en donde sí se pueda dar esa respuesta a nivel de vecinos, y estar preparados y saber qué hacer al momento de una situación. Y quisiera agregarte ahí rapidito un punto, el tema de la cooperación internacional. En mi caso, yo trabajo para esa cooperación. Tenemos, creo yo, ahora un nivel de preparación mucho más fuerte con las instituciones nacionales, porque nuestro papel es complementar el apoyo, la respuesta de gobierno. Nosotros tenemos un equipo humanitario de país aquí en Guatemala, conformado por agencias de Naciones Unidas, donantes, ONGs internacionales, Movimiento de Cruz Roja, que nos activamos al momento de un desastre en apoyo al gobierno. Por ejemplo, en un escenario de terremoto fuerte, si llegan, por ejemplo, equipos internacionales de búsqueda y rescate, de coordinación, equipos médicos de emergencia, nosotros vamos a jugar un papel de apoyar al gobierno en coordinar la llegada de estos equipos, distribuirlos a los lugares donde se tengan más necesidades. Así que ese es el rol que estamos jugando y tenemos un trabajo muy estrecho con el sistema CONRED. Nos quedan menos de 5 minutos y hemos hablado básicamente de la responsabilidad del sector público en este tema, pero también del lado privado también existe una responsabilidad. Si uno ve la responsabilidad, por ejemplo, de construir con las normas que se debieran, las carreteras, los puentes, y lo que pasa en Guatemala es de que muchos puentes, digamos, son construidos y pasan 3 o 4 sucesos importantes de lluvias, por ejemplo, y se va el puente. Las carreteras sucede lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad del sector privado en este tema? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene que asumir incluso en temas, pues no sé si con la ley por construir mal o no cumplir con las normas suficientes? ¿Quién lo está supervisando en ese caso? ¿Quién se anima? Bueno, yo lo ampliaría más allá del sector privado, la sociedad en general. Y es que normalmente cuando ocurren situaciones graves, la sociedad como tal, o sea, las comunidades como tal, se asumen como víctimas y receptoras de ayuda. El problema es este. Supongamos que hay un sismo. Al momento que hay un sismo fuerte, se cortan las comunicaciones. Entonces yo puedo estar en un lugar que yo considero seguro, pero si necesito ayuda, posiblemente no voy a poder llamar a los bomberos. No voy a poder pasar información. Si quiero salir en mi vehículo, obviamente, posiblemente la calle va a estar destruida. Si quiero salir caminando, no voy a poder pasar. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de contemplar en estos casos? Pensar el peor escenario y no considerar que, aunque haya recursos, y Guatemala ha avanzado muchísimo en capacitación, infraestructura, recursos y todo relacionado a desastres, no tomar como que eso ya es suficiente, sino que uno como persona debe de involucrarse en esto. Y ahí lo aplicamos en el caso del sector privado. El sector privado es importante, y sobre todo porque pueda llegar a tener recursos, y sobre todo en empresas grandes, donde tienen una gran cantidad de colaboradores, tienen, no puedo decir una responsabilidad legal, pero podría sí ser moral o ética. Entonces, cuando uno tiene grandes cantidades de personas alrededor trabajando con uno, pues uno lo mínimo que puede hacer es establecer un plan de acción, o sea, un plan de evacuación, un plan de respuesta a emergencia, capacitar a la gente, pensar en el peor escenario y que posiblemente nadie alrededor de nosotros nos va a poder venir a ayudar.
y entonces tenemos que buscar de alguna forma una autonomía, y ese es el punto final. Si nosotros todos buscamos esa autonomía, obviamente los recursos cuando lleguen, si es que en algún momento llegan, van a ayudarnos, pero no vamos a depender totalmente de esos recursos. O sea, ¿cuántos bomberos habrán en toda Guatemala? No creo que pasen de 10,000. Y estamos hablando de que solo en la capital, ¿cuántos millones de habitantes hay? O sea, la relación de totalmente bomberos insuficiente. es totalmente insuficiente. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias por sus aportes. Esperamos que esta discusión que se está dando sobre el empoderamiento que se le quiera dar a Conred, pues pase y realmente la institución vaya fortaleciéndose cada vez más y que la ciudadanía en general pues vayamos asumiendo también la responsabilidad que nos corresponde. Muchísimas gracias nuevamente y a ustedes muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo domingo.